En esta tarde queremos estudiar uno de los temas fascinantes, por no decir el más fascinante de la palabra de Dios. Y tiene como título el santuario terrenal y también el santuario celestial. Vamos a tratar de estudiar este tema y no es posible agotar un tema de tanta importancia en estos pocos minutos, pero por lo menos colocaremos las bases que nos ayudarán a seguir investigando el tema del santuario terrenal y del santuario celestial. En primer lugar, el santuario estaba dividido en el atrio. La primera parte del santuario era el atrio y se encontraban dos objetos que podemos contemplar al ingresar al santuario terrenal. Primero, lo que el penitente, el israelita, se encontraba era con el altar de los sacrificios. Tan pronto el israelita colocaba un pie en el atrio del santuario, lo primero que se encontraba allí era el atrio de los sacrificios. Y de esa manera, cada ser humano sabía que al santuario terrenal no se podía entrar sin un sacrificio. Y también se encontraba la fuente de bronce. La fuente de bronce, lógicamente, era donde estaba el agua. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmediatamente lo que sigue para dar un testimonio público de que en realidad hemos aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en nuestro lugar, es la fuente. En otras palabras, es el bautismo. ¿Quién fue el de la idea de el que se construyera un santuario, un tabernáculo? En el libro de Éxodo, capítulo 25, el versículo 8 y 9, leemos: conforme a todo, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos, o habitaré entre ellos. ¿Cómo ese santuario tenía que ser? Conforme el versículo 8, vamos a leer el versículo 7. Y piedras de onice y de engaste para el efod y el pectoral, y me harás un santuario y habitaré en medio de ellos. El versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Debemos estar claro que el de la idea de que le construyeran un santuario para que él estuviese entre los israelitas y todo aquel que deseara ser parte de su pueblo, entonces viniera al adorarle y se iba a encontrar con Dios allí
en el santuario. Así que el santuario estaba dividido en el atrio. También se dividía en el lugar santo o en el lugar santísimo. Habían 3 objetos en el lugar santo, de los cuales también son simbolismo de cada detalle que el santuario prefiguraba. Era un antitipo del tipo que era Cristo o que es Cristo Jesús. Encontramos en el lugar santo los 3 objetos: un candelabro de 7 brazos. Ese candelabro tenía que permanecer lleno de aceite durante todo el día y toda la noche, iluminando el santuario. Ese candelabro también representaba a Cristo, la luz verdadera que vino a este mundo. Además del candelabro de 7 brazos, en el lugar santo también se encontraba la mesa de los panes de la preposición o proposición. En el capítulo 25, versículo 23 hasta el versículo 30, nosotros nos encontramos con esa experiencia de la mesa de los panes de la proposición. Dice el versículo 25, vamos a leer algunos versículos que nos señalan lo siguiente: la harás también una moldura alrededor de 1 palmo de ancho. Alrededor de la moldura le harás una cornisa de oro, y le harás también 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Y allí sigue mencionando las características de la mesa de los panes de la preposición. Es interesante que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Jesús es el pan de vida. O sea que, repito, todo el simbolismo del santuario terrenal y lo que se realizaba dentro representaba a la vida y el ministerio santo y perfecto de Cristo Jesús. La mesa de los panes de la preposición que se celebraban allí en el pueblo de Israel representaba a Cristo Jesús, el pan de vida que descendió del cielo. Luego encontramos el altar del incienso. Todo eso es en el lugar santo. Allí en el altar del incienso, nosotros vemos en el capítulo 30, versículo desde el 1 hasta el versículo 7, harás también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Y allí sigue mencionando el texto bíblico todas las características de ese altar del incienso, que representa constantemente el quemar incienso en el santuario o en el tabernáculo. El incienso representa las oraciones de los santos, representa la intercesión constante de Cristo Jesús por la humanidad. Y cuando oramos por una persona o por alguien o por nosotros mismos,
sube como incienso grato a la presencia de Dios. Y debe enseñarnos una gran lección. El altar del incienso permanentemente se encontraba encendido y subiendo el humo hacia la presencia de Dios. Luego del lugar santo, con esos tres ingredientes o esos tres objetos, vamos a repetirlo: el candelabro de 7 brazos, la mesa de panes de la proposición, el altar del incienso, luego seguía el altar o el lugar santísimo. Cuando entramos al lugar santísimo, allí en Éxodo 25, el versículo 10 al 22, queremos leer algunos versículos para ver qué podemos aprender. El versículo 10 hasta el versículo 22. Harás también un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto, es decir, 110 por 70 centímetros. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y se hará una cortina de oro alrededor. Pondrás a sus 4 esquinas 2 anillos de oro a un lado y 2 al otro lado. Y empieza a relatar la experiencia de el arca del pacto o del lugar santísimo. Cuando llegamos al lugar santísimo, allí en el lugar santísimo era el lugar donde se celebraba el día de la expiación. ¿Qué cosa era el día de la expiación? El día de la expiación se celebraba una vez al año y se le conocía como el día de Yom Kippur, el día del juicio. Durante 10 días se escuchaba en el santuario a los encargados de sonar las trompetas para que todo el pueblo escuchara y fueran notificados que lo que seguía era un día de juicio, era el día de Yom Kippur. Por lo tanto, debían haber confesado sus culpas, debían devolver la pieza o restituir lo que habían tomado que no era suyo, ya sea un cordero, un macho cabrío o cualquier cosa que no les pertenecía y que se encontraba en su poder. Debían devolverlo y debían estar en paz con los vecinos, porque venía el gran día del Yom Kippur. Ese día el sacerdote que oficiaba todos los días en el lugar santo y en el atrio, ese día cesaban sus labores y solamente el sumo sacerdote, con una ropa especial, era el que le correspondía ingresar al lugar santísimo una vez al año y no sin sangre, para que ese día de juicio se produjese el perdón de los pecados. Y si alguien en el pueblo
o si el mismo sacerdote no habían confesado sus pecados, cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, era un día de muerte, era un día de tragedia y de dolor. Todos los años que se celebraba el Yom Kippur, el sumo sacerdote con su campanita anunciando la entrada para encontrarse personalmente con Dios. El sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Así que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y nosotros encontramos algo en la Biblia de el libro de Levítico, capítulo 15 o el versículo 24, nos dice lo siguiente: luego se bañará en lugar sagrado, después de poner sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto y el tabernáculo del pueblo y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. O sea que el sacerdote no entraba sin sangre, sino que él primeramente hacía el sacrificio para él y la reconciliación del pueblo. El versículo 15, después degollará para el sacrificio, la expiación, el macho cabrío por el pecado del pueblo, llevará la sangre al interior detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, la quemará y sobre el propiciatorio y delante de él, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de que sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en la tienda de la reunión desde que Aarón entra a efectuar la reconciliación en el santuario, hará que salgan y haya emitido o terminado la reunión, la reconciliación por ti, por su casa y por la congregación de Israel. En el versículo 19 y el versículo 20 continúa relatando la historia de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote el día que era el Yom Kippur. Todos los años, en el día de Yom Kippur, se ofrecían 2 machos cabríos. Uno era para Dios y el otro macho cabrío era para Azazel. El macho cabrío para Azazel era llevado al desierto y dejado para que allá en el desierto muriera solo. ¿Qué representa ese macho cabrío? De acuerdo a el libro de Apocalipsis capítulo 20. El macho cabrío representa a Satanás, quien tiene que llevar solo la culpa de todas las personas que él hizo pecar.
y junto a la culpa de los que él hizo pecar, también lleva sus pecados y es abandonado, pero la diferencia es que él es abandonado por 1000 años hasta que finalmente venga su exterminio totalmente de la faz de la tierra. El otro macho cabrío es para Dios. Era el que el sumo sacerdote ofrecía por el pueblo, para la reconciliación, para el perdón y para la nueva vida que empezaba ese día que terminaba el día del juicio, el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, que también representa a Cristo Jesús cuando salga del lugar santísimo y diga, consumado es. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, entonces venía la gran fiesta del pueblo de Israel. Sus pecados habían sido perdonados y en el caso de ellos empezaba una página en blanco para que anotaran sus experiencias al caminar con Cristo, con Dios, y todo el año llegaban a ofrecer por las culpas, por los pecados, por los accidentes, su sacrificio. Tanto los ricos como los pobres ofrecían a Dios una ofrenda. Finalmente, eso terminaba y el sumo sacerdote lograba terminar su intercesión ante el Padre durante ese año, quien representa a Cristo Jesús, quien está intercediendo por ti y por mí, y Él un día dejará de ser el intercesor y Él saldrá en calidad de juez y vendrá para dar el veredicto, el fallo final a su pueblo. Luego nosotros aprendimos también la experiencia que en el cielo hay un santuario, que el santuario terrenal es una sombra del santuario celestial. Y queremos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 11 y 12, allí nos habla de un santuario terrenal y otro santuario celestial. Menciona que en el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda en su primera parte llamada lugar santo. Estaban las lámparas, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte llamada del lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdecería y las tablas del pacto. Sobre ellas los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en adelante. Y allí empieza el apóstol San Pablo a relatar toda la experiencia
de lo que existía en el lugar del santuario terrenal, y luego menciona también el santuario celestial. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario. Desde él ministra, es más grande y más perfecto, y no es hecho que por mano de hombres, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Allí observamos varios detalles. En primer lugar, en el cielo también nos habla del santuario celestial. En Apocalipsis 19 y el capítulo 19 y el capítulo 11 y el versículo 19 nos habla que el tabernáculo de Dios fue abierto en el cielo. En otras palabras, las tablas de los 10 mandamientos que mucha gente en la actualidad afirman que es una ley del antiguo pacto, que es una ley que ya no tiene valor, la Biblia continúa mencionando para todo aquel que cree en la Biblia y que un día quiere vivir con Jesús por toda la eternidad, que en el cielo está esa tabla del pacto, esos 10 mandamientos están allí en el cielo. El santuario terrenal, el tabernáculo terrenal se perdió. Algunos piensan que está en Israel, que algunos han intentado a través de rayos infrarrojos lograr descubrir, y cuando están cavando nunca encuentran esa arca de pacto. Si bien es cierto, un día esa arca aparecerá. Aparecerá para mostrar que los 10 mandamientos siguen vigentes en la tierra y que los 10 mandamientos están vigentes en el cielo. Mis hermanos amados, la palabra de Dios no se equivoca. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si usted es uno de los que cree que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, amén. Eso es una gran realidad. La palabra ley significa la Torá o el Pentateuco. Los 10 mandamientos que están ocultos ahorita en el tabernáculo que se perdió, pero que también están en el cielo, porque Juan los vio. Eso no es el Pentateuco, eso es la ley moral de Dios que sigue vigente y que es inmutable, como el carácter de Dios es inmutable. Por lo tanto, nosotros debemos estar apercibidos, guardando estos mandamientos. El versículo 23 de Hebreos 9, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuesen purificadas con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Mis amados hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchas, hemos hablado bíblicamente y con sinceridad
El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se cree que es uno de los pilares, lo que hemos estudiado, la doctrina del santuario, es uno de los pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que cree, entiende, comprende, vive y predica el tema del santuario. No pensamos ni pretendemos agotar un tema tan extenso, pero hemos colocado las bases que nos permitirán seguir escudriñando este tema tan fascinante, sobre todo la intermediación de Cristo por cada ser humano en la tierra, en el santuario celestial. Y ya el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo en el año 31, subió y entró en el lugar santo. El 22 de octubre del año de 1844, el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, a realizar el juicio investigador, idéntico como hacía el sumo sacerdote, porque todo esto era una figura de lo que habría de venir después. Y Cristo hoy está realizando el juicio investigador. Cuando Él termine de juzgar a los muertos y termine de juzgar a los 144,000, que es un número simbólico de los que estarán vivos el día cuando Cristo venga, que le coloque un sello de protección, un sello de aprobación, porque ya ellos tienen el sello del sábado, el sello del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús saldrá del lugar santísimo y caerán las 7 últimas plagas, los eventos finales, y los redimidos que estarán con ese sello de protección y de aprobación irán con Cristo a vivir cuando Él venga por segunda vez en una forma visible, en una forma audible, con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel. Tanto muertos como vivos seremos transformados y nos encontraremos con Jesús en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amado hermano y hermana, es un gozo para mí comunicarles esta gran verdad, que Cristo Jesús está en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros, haciendo un juicio de nuestros pecados, y finalmente cuando termine y diga consumado es, hecho está, el que es justo sea justo todavía, el que es santo santifíquese todavía, y el que es inmundo ya no hay ninguna forma de dejar de ser inmundo, porque la mediación del sumo sacerdote Cristo Jesús ha terminado. Y amados hermanos, vendrá el cumplimiento del capítulo 20 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Y en el 21 iremos a esa nueva Jerusalén que Juan vio, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y todo lo que sigue, hermanos, es cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Quiero invitarles a todos aquellos que han entendido esta palabra, que han entendido esta promesa, que han entendido el llamado que Dios nos está haciendo, a que volvamos a la Biblia, a que aceptemos la Biblia, a que la Biblia se constituya para nuestras vidas en lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que la Biblia, como una espada
de dos filos penetre cada día en nuestras almas hasta partir los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero orar en esta hora por todos aquellos cristianos y no cristianos que quieren decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero estar listo para ese momento, cuando salgas del lugar santísimo, ir a vivir contigo por la eternidad. Y si ya he ido al descanso, quiero morir con la esperanza que va más allá de la muerte, con la esperanza de la resurrección. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado es tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. En este momento, Señor, estamos compungidos e henchidos de alegría, de corazón, de gozo, porque nos hemos deleitado estudiando tu palabra. Porque tu palabra la comimos y las palabras son dulces a nuestro paladar. También tu palabra arde en nuestros corazones y queremos que siga ardiendo para que se queme toda aquella duda, incertidumbre, toda aquella indecisión y podamos correr con fe y con fe a los pies de Cristo Jesús. Tómanos a cada uno y haz por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Transfórmanos, límpianos y perdónanos. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestro ser, entregamos todo lo que tenemos y lo que somos, que tú puedas suplir nuestras necesidades en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.